Bueno, hermanos, hoy vamos al tema número 10 de esta serie y el tema de hoy es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, a modo de introducción, todos entendemos de alguna manera que cuando nosotros sembramos un árbol, yo no sé cuántos han sembrado un árbol en el patio de su casa o al lado atrás, o si tiene pues algún lugar ahí para sembrar un árbol. ¿Cuántos de nosotros sembramos un árbol y esperamos que ese árbol algún día dé fruto? Amén. Esperamos que algún día dé fruto. Y para eso, hermanos, a veces inclusive se requiere de tiempo para poder disfrutar del fruto del árbol. Y por otro lado, es necesario pues darle mantenimiento, en este caso podarlo o abonarlo, para que algún día nosotros podamos disfrutar de lo que es el fruto de un árbol. Bueno, ahora, si con el pasar del tiempo, esto es importante, si con el pasar del tiempo ese árbol no da fruto y ya ha crecido, ya tiene años, hermanos, si no da el fruto que se esperaba, eso significa que hay algo que está mal en el árbol. Eso significa que hay algo que está dañado en el árbol porque, hermanos, el árbol después de tantos años, lo normal, lo lógico es que dé fruto. Ahora, si ese árbol después de muchos años no da fruto, ¿qué es lo que usted y yo haríamos? ¿Qué es lo que hacemos con un árbol que usted tal vez sembró o que usted llegó y compró una propiedad y ese árbol está ahí, tiene años y no da ningún fruto? ¿No pensaría usted inmediatamente que hay que ¿qué? Cortarlo? ¿Por qué? Porque no dio fruto. Así de simple y sencillo. Al no dar fruto, prácticamente podríamos decir que está estorbando, que lo que está tirando son hojas y no es de ningún beneficio. Ahora, hermanos, de la misma manera, si una persona es creyente o dice ser creyente, debe de dar fruto. Debe de dar fruto. Como nos muestra la palabra de Dios, ya que somos comparados, la Biblia nos compara, en este caso como árboles, cada uno de nosotros que debemos de dar fruto. La Biblia nos compara como árboles. En este caso, vamos a ir a ver dos citas bíblicas donde la palabra nos muestra y somos comparados como árboles. Primero, el Salmo 1, versículos del 1 al 3. El Salmo 1. Salmos está a la mitad de su Biblia. Salmo capítulo 1, versos del 1 al 3 dice así: Bienaventurado, dichoso el varón o el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3, esta persona que se deleita en la ley de Dios, que medita en la ley de Dios, y me imagino pues por lógica que la aplica, dice la palabra, el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, o en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces la palabra aquí nos muestra, el salmo o el salmista está comparando a un hombre, en este caso un hombre que si se deleita en la ley de Dios y de hecho pues aplica la ley de Dios, él medita en la ley de Dios, será como un árbol que llegará el momento en su tiempo donde dará fruto, debe dar fruto. Ahora, otro pasaje donde son comparados con árboles que dan fruto es en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 10, perdón, yo dije 11, ¿verdad? Perdón, Mateo 3, 10. Aquí es cuando Juan el Bautista está predicando, él está hablando del arrepentimiento, del bautismo para arrepentimiento, como símbolo de arrepentimiento. Pero recuerden, hermanos, de cómo la Biblia muestra, de cómo Juan ve que algunos venían a bautizarse, pero Juan les dice, ustedes deben de dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora vea lo que les dice Juan a estos que se bautizaban
sin dar frutos de arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 10 dice la palabra. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, en este caso de las personas. Dice, por tanto, todo árbol, toda persona que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Hermanos, ¿cuántos creemos que esto es una palabra dura, una palabra fuerte que le está hablando Juan el Bautista a aquellos que estaban viniendo a ser bautizados, pero que no estaban dando un fruto de arrepentimiento? No eran dignos de ser bautizados. Y Él les dice, oiga, es que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y si no da fruto, será cortado y echado en el fuego. O sea, lo dice de una forma bastante dura, pero es una realidad en este caso, lo que Juan dice. Ahora, es importante entender, hermanos, en relación al fruto del Espíritu Santo, que una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa son los dones que da el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el fruto y otra cosa son los dones que da el Espíritu Santo. Y voy a hablar así rápidamente, vamos a hablar un poquito de los dones, porque lo que quiero enseñar es el fruto, pero vamos a hablar un poquito para entender o ver esa diferencia que hay entre lo que es el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu Santo. Ahora, los dones del Espíritu Santo, hermanos, son cualidades especiales dadas por el Espíritu Santo a una persona para provecho del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que cuando Dios nos da dones es para el provecho de la iglesia. Para eso el Señor da dones. Vamos a verlo en 1 de Corintios. Vamos a ir un momento. 1 de Corintios 12, del 4 al 7. Pero yo quiero, hermanos, leerle 1 de Corintios 12, del 4 al 7. Yo quiero leérsela en Nueva Versión Internacional. En Nueva Versión Internacional dice así, 1 de Corintios 12 del 4 al 7 dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea que hay muchos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. En la Reina Valera 60 dice para provecho, ¿verdad? Dice ahí. Ahora, es interesante porque para provecho podrían algunos pensar, bueno, es para provecho mío entonces, pero no es para provecho mío. Los dones que Dios da en la iglesia, a los hermanos en la iglesia, es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para funcionar dentro de la iglesia. Necesitamos los dones dentro de la iglesia, pero es para el beneficio de la misma iglesia, no es para beneficio personal. Lamentablemente algunos, creo yo, han tomado los dones como para beneficio personal, pero realmente los dones que da el Espíritu Santo es para provecho de la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, diferentes dones para que algunas personas hagan lo que otros no pueden hacer o no podemos hacer. Amén. Entonces es para provecho de la iglesia, no es para provecho personal, sino para provecho de la iglesia. Segundo, en relación a los dones, no todas las personas tienen los mismos dones. No todas las personas tienen los mismos dones. Vamos a ver 1 de Corintios 12 y ahora vamos a leer del 8 al 11. Dice del 8 al 11. Dice así. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que es algo que Dios hace, o el Espíritu Santo hace como Él quiere, y a uno le es dado un don, a otro le es dado otro don, y a otro don, pero no todos tenemos los mismos dones. Todos tenemos dones diferentes. Tercero, los dones pueden ser, hermanos, y esto es interesante, los dones pueden ser falsificados. Por lo cual la iglesia debe tener mucho cuidado, hermanos, ya que no todo lo que brilla es oro. Los dones pueden ser falsificados. Hermanos, hay gente que cree que tiene un don de profecía y tal vez lo que está operando es un espíritu de adivinación. Y hermano, déjeme decirle esto con mucho amor y respeto. Yo creo que muchas de las cosas que hoy se dan como profecías son espíritus de adivinación. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra ejemplos. Yo no los tengo acá, pero la Biblia nos muestra, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios manda a Moisés a que él haga ciertos milagros extraordinarios para que el pueblo pudiera creer de que Dios lo había enviado a él? ¿Usted se acuerda cómo los brujos, los hechiceros hicieron también lo mismo que hacía Moisés? Ellos hicieron lo mismo. Hermanos, los dones pueden ser falsificados dentro de la iglesia. No todo lo que brilla es oro. Ahora veamos lo que nos muestra la palabra de Dios en relación a esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Hermanos, si un ejemplo... Yo no sé cuántos de ustedes han ido o conocen personas, hermanos, yo he conocido de gente que llegan y dice, yo soy profeta, y empiezan a hacer fila a la gente y empiezan a adivinarle en la vida a todo el mundo. Hermanos, pero la gran pregunta que yo me hago es, que es interesante, ¿por qué le adivinan la vida a todo el mundo pero nadie cambia? Ahora, cuando Jesús le habló a alguien y le habló en relación a su vida, esa persona fue cambiada. Porque el propósito de Dios, hermanos, si a mí Dios me usa y yo tengo una palabra profética para darle a alguien, hermanos, eso realmente tiene que producir algo en la vida de aquel que escucha el mensaje de parte de Dios, porque se entiende que es de parte de Dios que viene el mensaje. Amén. No es de parte mía, es de parte de Dios. El profeta hablaba de parte de Dios para que viniera un cambio sobre la vida de las personas. Ahora, vea lo que dice Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. Hermanos, si vean aquí dones operando, pero sin embargo no era gente de Dios, y eran dones operando. Dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ojo a los dones, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Y cómo hacedores de maldad? Si estaban profetizando, estaban echando fuera demonios y estaban haciendo milagros. Pero el Señor les dice, nunca los conocí. Los dones pueden ser falsificados porque, hermanos, a veces la gente, las personas se van más por ver a alguien a veces en algo que hace, pero no realmente conociendo quién es la persona. No sé si me explico. Hermanos, a veces la gente queda maravillada porque ve a alguien que bota gente.
O porque Julano llegó y empezó a hablarle a un montón de gente cosas, adivinándole a veces. Y la gente se maravilla de esas cosas, pero hermanos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y eso es lo que Jesús está enseñando acá, cuando Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, esto es delicado, hermanos. Ahora vea lo que dice 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos, ¿qué? Profetas. ¿Y a dónde estaban esos falsos profetas? Entre el pueblo. No fuera del pueblo, no. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. Oigan, habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro, hermanos, también nos hace estar atentos y alertas, porque van a haber falsos profetas, falsos maestros dentro de la iglesia. Y la gente a veces ve los dones de alguien y dicen, wow, pero no conocen realmente a esa persona, hermanos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es importante diferenciar los dones del fruto. A veces la iglesia busca más ver los dones antes de ver el fruto, cuando lo que debemos de ver primeramente es el fruto de una persona y no necesariamente los dones, porque los dones aún pueden ser falsificados. Alguien puede andar echando fuera demonios, puede andar profetizando, haciendo milagros y no es de Dios. Wow. Y no es de Dios. Así de fácil. Eso enseña la palabra. Ahora, hermanos, es interesante notar que cuando la palabra nos habla de los dones, está en plural. O sea, habla de dones, muchos dones, está en plural. Que no todas las personas tienen los mismos dones. O sea, habla en plural de dones, pero no todos tienen los mismos dones. Pero cuando se refiere al fruto del Espíritu, está en singular. Habla del fruto. Habla del fruto, no habla de muchos frutos, como en los dones habla de dones, sino habla del fruto, lo dice en singular. Del fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu sí debe de manifestarse en todos los creyentes. Los dones, a uno sí, a otro no, uno sí, uno este y otro el otro. Pero cuando hablamos de los dones, del fruto, del Espíritu, debe ser absolutamente para todo creyente. Debe dar fruto. Y está en singular. Debe dar fruto. Hermanos, el fruto del Espíritu tiene que ver, y esta es la diferencia, el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de cada persona, o sea, con el comportamiento o estilo de vida. De ahí viene el fruto del Espíritu. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con realmente el testimonio de cómo vive esa persona, cómo es esa persona. Ese es el fruto. Tiene que ver con el carácter, no tiene que ver con algo externo, sino con algo interno. Este soy yo, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Vean cómo Dios está transformando mi vida a la hora de yo vivir, porque ya no vivo como vivía antes, ahora vivo de esta forma. Amén, iglesia, ¿me están entendiendo? Dice que el fruto del Espíritu, hermanos, debe reflejar el carácter de Cristo en el creyente.
El fruto del Espíritu debe reflejar el carácter de Cristo en el creyente. ¿Por qué? Vea lo que nos muestra la palabra de Dios. Efesios 4:13. Vamos a ver dos citas bíblicas y yo quiero que me entiendan por qué el fruto del Espíritu debe reflejar el carácter de Cristo en el creyente. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice en Efesios 4:13, dice así la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad. Oigan esto, hasta que todos lleguemos a la unidad. Aquí viene hablando de los ministerios y de los dones que Dios da a la iglesia, los regalos. Dice, pero con un fin. ¿Y cuál es el fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, cuando ahí usa la palabra perfecto, hermanos, no es el perfecto que nosotros creemos. Para nosotros perfecto es algo que no tiene tacha, es algo que es perfecto de verdad. Bueno, el único que fue perfecto es Cristo, nosotros no. La palabra que ahí se traduce para perfecto, hermanos, la palabra es completo o es maduro. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos de madurar y crecer a la estatura, a la plenitud de Cristo en relación a cómo es Cristo. En otras palabras, nosotros cada vez debemos de parecernos más a Cristo. ¿Cuántos dicen conmigo? Ay, ay, ay. Cada vez más un cristiano que da el fruto del Espíritu va a madurar y a crecer a cada vez más ser semejante a Cristo en su conducta. Para ponerles un ejemplo, ¿se acuerdan qué dice la Biblia cuando Jesús lo golpeaban y lo escupían? ¿Cuál era su actitud? ¿Qué hizo él? Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Si a veces, hermanos, no aguantamos un mal modo. Crecer a la estatura de Cristo, por eso necesitamos que Él haga la obra en nosotros. Ahora vea lo que dice Gálatas 4:19, ahí antes de Efesios. Gálatas capítulo 4, verso 19, dice la palabra: hijitos míos, hablando Pablo también, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo debe ser formado en vosotros. En nosotros debe formarse el carácter de Cristo, de lo que es Cristo. Crecer a la estatura, a la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, yo no sé si ven la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. El fruto tiene que ver con quién soy yo, tiene que ver con mi carácter, con mi conducta. Con eso tiene que ver. Hermanos, ¿y cuántas personas dicen ser usadas por Dios, hermanos, y cuando alguien llega a hablarles, tan siquiera tienen la humildad de acercarse a alguien para hablarles? Pero son muy usados por Dios, o sea, ven los dones, ven, wow, cómo Dios lo usa, pero yo quiero hablar con esa persona. No puede. Él es intocable, Él está allá arriba, Él no pueden acercársele a nadie. Entonces a veces estamos muy equivocados en algunas cosas. Hermanos, recordemos cómo la palabra nos manda. Recuerden Efesios 5:18, a ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque alguien lleno del Espíritu Santo, hermano, va a dar fruto. Y ese fruto va a reflejar el carácter de Cristo. Vamos a ser controlados por Cristo, controlados por el Espíritu Santo. En este caso, hermanos, recordemos cómo la Biblia nos muestra esto, ya que a la hora del creyente preocuparse por su vida espiritual, debe dar fruto del Espíritu por medio de Cristo y de su palabra.
por medio de Cristo y su palabra. Y para eso, hermanos, yo quiero que veamos por un momento San Juan capítulo 15, del 1 al 8. Evangelio de San Juan. Pero, hermanos, yo quiero verlo en Nueva Traducción Viviente. Quiero leérselos en Nueva Traducción Viviente. Del 1 al 8 dice así. Ustedes me siguen ahí en la Reina Valera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, o sea, la palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos o dar fruto a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido o les será hecho, dice la versión Reina Valera. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos, porque hay muchos que creen y sacan ese versículo fuera de contexto para decir que entonces todo lo que nosotros pidamos, Dios nos lo va a dar. Ahora, el contexto de esa palabra, de que todo lo que pida a usted Dios se lo va a dar, tiene que ver con ¿qué? ¿De qué viene hablando? ¿No es de permanecer en Él para dar fruto? Hermanos, se está hablando de que, hermanos, si para ponerle un ejemplo, la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es paciencia, es mansedumbre. Usted puede orar a Dios y decirle: Señor, yo quiero permanecer unido a usted conforme a tu palabra. Dame esa paciencia como fruto del Espíritu. Dame esa bondad, esa mansedumbre. Y le será dado. Pero no está hablando de pedir, por ejemplo, haz que yo quiero el carro último modelo. De eso no está hablando el texto. El texto en su contexto está hablando de estar permanecidos a Cristo para dar fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Me están entendiendo? Y versículo 8 dice: cuando producen mucho fruto, después de haberle pedido a Él: Señor, queremos dar fruto. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre, o esto trae gloria a Dios. Hermanos, vamos a analizar por un momento esta metáfora, porque esto es una metáfora que el Señor está hablando acá. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Número uno, Cristo, dice la metáfora, Él dice: Cristo es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué era una vid? La vid era una planta delgada, que era una planta trepadora, cuyo fruto es la uva. Eso era como una enredadera. ¿Cuántos de ustedes conocen, por ejemplo, una mata de chayote? O yo no sé cuántos de ustedes han visto lo que es un viñedo, de cómo crece un arbustito y luego él empieza a extender sus ramas y ocupan ponerle alambres o cables, no sé cómo decirlo, para que empiece a extenderse y ahí salgan los racimos de uva. Es trepadora. Bueno, eso es una vid. Ahora, Cristo dice: yo soy la vid, pero no cualquier vid. Yo soy la vid verdadera.
Yo soy la vid verdadera. Luego dice, Dios, mi Padre, es el labrador. Él es la vid, o sea, Él es el árbol o el arbusto este. Pero dice, Dios es el labrador. Ahora, ¿quién es el labrador? El labrador es el encargado de cultivar y dar mantenimiento. Es el encargado de cultivar y dar mantenimiento, en este caso, de podar la vid o el viñedo. Él es el que se encarga de cortarle aquellas ramas que no sirven y de darle mantenimiento para que las que sí sirven, las que están dando fruto, todavía den más fruto. ¿Quién hace eso? Dios lo hace. O sea que muchas veces, hermanos, Dios es el que empieza a recortar en nosotros cosas que a Él no le agradan si estamos dando fruto, para poder dar más fruto. Luego viene que nosotros somos el pámpano. ¿Qué son el pámpano? Las ramas que deben dar fruto. Nosotros somos esos pámpanos o esas ramas que deben dar fruto. Ahora, en relación a los pámpanos, es interesante porque dice, el pámpano o rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Y quién es la vid verdadera? Cristo. Hermano, una persona no puede dar fruto. Recuerden, los dones pueden ser falsificados, pero el fruto, no. Porque dice que el fruto viene solamente de aquellos que permanecen en la vid que es Cristo. Solo aquellos que realmente le han entregado su vida a Cristo y han nacido de nuevo y son hijos de Dios de verdad, van a dar fruto porque están unidos a Cristo. Eso lo dice en el versículo 4. Dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en quién? En mí, dijo Jesús. Si no permanecemos en Cristo, hermanos, es imposible dar fruto. Hay que permanecer en Cristo. Hermano, ¿usted sabe qué es lo que más le cuesta hoy al montón de personas que dicen ser cristianas? No es permanecer en Cristo. Estar realmente unidas a Cristo. Hermanos, yo conozco personas que por la mínima cosa han dejado la iglesia, han dejado a Cristo. Es más, le voy a poner otra, hermano, en relación a los dones para que usted me entienda. Yo he conocido personas que mientras que estaban sirviendo en una iglesia, ahí estaban, porque servían. Pero los quitaron de servir o dejaron de servir por una u otra razón, y adivine qué, se van de la iglesia y ya no vuelven a ninguna iglesia, no quieren nada con Dios ya, inclusive algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que los sostenía? Que servían en la iglesia. Porque había un don, y como estoy sirviéndole al Señor con este don, entonces ahí estoy, pero me quitan de ese servicio y ahora ya no. Ahora pregunto, ¿yo soy cristiano, hermano, solamente porque le sirvo a Dios en una iglesia? No. Debería ser al revés, hermanos. Yo sirvo a Dios porque soy cristiano. Un día hablando con alguien yo le decía, yo no sé si algún día Dios me va a quitar de pastorear. Y créanme, hermanos, y ustedes lo saben, algunos lo saben, cuánto le oro al Señor, de que si yo estoy estorbando a su propósito, de que Dios levante a un pastor acá para este lugar. Que Dios sea, porque la obra es de Él, la obra no es mía. Pero hermanos, yo no me veo, aún si dejo de pastorear, no me veo en mi vida sin seguir a Cristo. Yo seguiría congregándome, yo seguiría buscando al que es el Señor y el Salvador de mi vida.
No solamente porque soy pastor o porque predico, no, hermanos, soy creyente. Antes de ser pastor o de servirle a Él, soy cristiano. No sé si me están entendiendo. Somos creyentes. No es porque tenga un don, no, es porque realmente amo a Cristo por la obra que Él hizo en mi vida, por lo cual la palabra dice, el pámpano, la rama, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en Cristo. Segundo, el pámpano o la rama que no dé fruto, hermanos, Dios lo quitará y lo echará al fuego. Hermanos, el que no dé fruto, Dios lo quitará y lo echará en el fuego. Recuerde lo que dijo Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios conoce y sabe realmente quién permanece en Él y quién no permanece en Él. Quién realmente es hijo o no es hijo de Dios. Porque muchos llegarán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo pámpano que no da fruto, Dios lo quitará y lo echará en el fuego. Eso dice el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como una rama, y se seca, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, si es que en esta parábola o en esta metáfora, mejor dicho, hermanos, esa es la realidad cuando usted agarra un árbol, una rama que no da fruto como el resto, la corta y la hace un puño para luego ¿qué? Prenderle fuego, porque no sirvió, no dio lo que esperaba. Pues Dios, que es el labrador, eso lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque Dios no puede ser burlado. No es por los dones, es por el fruto del Espíritu, hermano, y nótese, es el fruto del Espíritu. No es mi fruto. Es del Espíritu, y si no tengo el Espíritu, ¿cómo voy a dar fruto? Tercero, pero el que da fruto, hermanos, lo limpiará, lo podará para que dé aún más fruto. Aún para que dé más fruto. Verso 2 dice eso. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él se va a encargar de limpiarnos para dar más fruto. De ahí, hermanos, yo no sé si usted ha visto o lo ha sentido, hermanos, de cuánto, hermanos, Dios demanda cada vez más de nosotros. Yo no sé usted, yo en el caso mío, yo cada vez me siento, hermanos, más mal y pidiéndole, Señor, haz un cambio en mi vida, quiero más todavía. Porque necesitamos ser cambiados por Él, transformados por Él. ¿O no hay un deseo en usted de que Dios le cambie aún más todavía en su vida? Porque aquel que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto todavía. Luego, hermanos, cuarto, solo el pámpano o la rama que permanece unido a la vid, o sea, a Cristo, dará fruto. Solo aquel que realmente esté unido a Cristo da fruto. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que no permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Hermanos, si no es porque estamos unidos a Cristo, nadie podría dar fruto. Nadie. Separados de mí nada podéis hacer. No podemos dar fruto si no estamos unidos a Cristo. Solo aquellos que permanecen en Cristo van a dar fruto. Hermanos, porque separados de Cristo nada podemos hacer, no podemos dar fruto. Y último de este punto, de esta parábola o metáfora, mejor dicho, es el fruto del creyente, hermanos, trae gloria a Dios. El fruto del creyente trae o da gloria a Dios. Eso lo dice en el verso 8. Dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, el producir fruto da o trae gloria a nuestro Dios. ¿Por qué el producir fruto trae gloria a nuestro Dios? Porque, hermanos, recuerde que el fruto es reflejar el carácter de Cristo. Eso trae gloria a Dios. ¿No fue Cristo agradable a los ojos de Dios mientras que estuvo acá en la tierra caminando? En todo lo que Él hizo, Él no pecó, Él agradó al Padre. Eso trajo gloria al Padre, pues igual nosotros cuando damos fruto para Él, hermanos, vamos a traer gloria a nuestro Dios. Vamos a traer gloria a nuestro Dios. Hermanos, esto quiere decir, de lo que hemos visto hasta ahora, que el fruto del Espíritu Santo no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. Hermanos, el fruto del Espíritu no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo, ya que se le atribuye a la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. O sea, es por medio del Espíritu Santo, la obra de Cristo viviendo en el creyente para que el creyente dé fruto. Pero por sí mismo nunca va a dar fruto. Nunca. De ahí, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Usted ha visto en las iglesias, hermanos, yo lo hice acá en algún momento, donde las personas, hermanos, se les lleva a sanidad interior, se le echan fuera los demonios, entre comillas, y usted ve que las personas siguen estando exactamente igual, no cambian. No hay un fruto. Y muchas de esas personas, después de que le hacen todo eso, terminan yéndose de la iglesia, alejándose del Señor, sin querer nada con el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, el fruto lo produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente que permanece en Cristo. Y la palabra es bien clara, hermanos. ¿Quién dice que es el que poda aquel árbol o aquel arbusto para que dé más fruto? ¿Es el hombre o es Dios mismo? ¿No es Dios mismo? Por eso, hermanos, Pablo escribe y él les dice a los filipenses: estoy convencido de esto, el que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará en vosotros. Si Él la inicia, Él la perfecciona. Él es Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no podrá Dios cambiar y transformar la vida de una persona cuando realmente le entrega su vida a Cristo? Nosotros no podemos podar y cambiarle la vida a nadie. Pero Cristo sí lo hace a través de su palabra, el Evangelio, por medio del Espíritu Santo, para dar fruto del Espíritu. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo? Eso nos deja ver claramente que un cristiano verdadero, hermanos, tendrá que dar fruto a su tiempo. A su tiempo. Porque, hermanos, recuerde, también es el tiempo de Dios. Dios es el que se encarga de podar. Él es el que lo cultiva y Él es el que lo poda.
Y es a su tiempo, hermano. Usted no va a sembrar hoy no sé qué le digo, usted no puede tirar hoy una semilla de aguacate ahí en el patio suyo y llegar el otro día en la mañana y decir, mira, ya dio fruto, voy a comer de ese aguacate. No, hermanos, tiene que llevar mucho tiempo. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante entender eso? Porque, hermano, un cristiano verdadero, hermanos, tiene que llevar un proceso donde él tiene que ir formándose por medio de la palabra hasta que llegue a ser un cristiano maduro. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Uno de los grandes problemas de las iglesias hoy en día es que alguien se convierte, hermano, y a los 3 días lo tienen sirviendo en un altar. ¿Cómo usted, hermano? Yo lo hice como pastor hasta que Dios empezó a hablarme por su palabra. ¿Cómo usted, hermano, pretende que alguien que empiece a venir a la iglesia y porque dice que es cristiano ahora, gloria a Dios, ojalá que de verdad ya sea cristiano, de una vez decirle, venga, vamos a ponerlo a servir? Cuando, hermano, no se sabe todavía, no se ha visto ¿qué? El fruto. Un primer fruto, simple y sencillamente para uno verlo como hombre, porque yo no conozco el corazón del hombre, pero uno de ellos que la Biblia dice es aquel que permanezca en mí y yo en él. Permanecer. Muchas personas llegan a una iglesia y rápido, yo me voy porque no me ponen a servir. Y me voy para allá porque allá sí. Permanecer, permanecer, permanecer para dar fruto. Y muchos no permanecen. Hermanos, debemos de permanecer. Hay que tener mucho cuidado con esto. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? Enseñándolos día y noche, hablándoles del Evangelio, el maestro de maestros. 3 años, día y noche. Y todavía, después de la resurrección, el Señor todavía les recrimina su dureza de corazón y no haber creído a lo que Él les había dicho. Después de 3 años, día y noche. Hermanos, si hoy la gente quiere servirle al Señor o vienen a una iglesia y de la noche a la mañana está sirviendo, si no se sabe cuál va a ser su fruto. Amén, iglesia. No oigo amén, pero ve lo que dice la palabra en Mateo 7 del 15 al 20. Estamos hablando, hermanos, de que un cristiano verdadero tiene que dar fruto, tiene que haber una evidencia, hermano. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce. ¿Por qué se conoce un árbol? Por el fruto. Y más, hermano, si es un poquito tontico como yo. Yo no distingo de una mata de plátano o de banano. Para mí son iguales. Sí, hermanos, de verdad. Hasta que no vea el fruto, eso es un plátano, eso es un banano. Pero de lo contrario, para mí es lo mismo. Es una mata que está parada con hojas verdes grandes, pero yo no sé si es plátano o es banano. Ahora, hay quienes con solo ver se dan cuenta si es banano o es plátano. Bueno, yo creo que eso es la obra de Dios, eso es lo que Dios hace. Dios se da cuenta quién es banano y quién es plátano. Sí, ahora se lo traduzco bíblicamente. La Biblia dice que en la iglesia tiene que crecer la cizaña y el trigo. Y yo no sé si ustedes han visto y han buscado en internet, hermanos, la cizaña y el trigo son iguales. Pero ¿saben cuál es la diferencia? El fruto. Esa es la diferencia. Pero la cizaña y el trigo son exactamente iguales. Son iguales. Y dentro de la iglesia debe crecer juntamente la cizaña con el trigo. O el trigo con la cizaña. ¿Y quién cree usted que es el que va a dar fruto? El que es trigo.
Pero si es cizaña, Dios se encargará un día de cortarlo. Ve lo que dice la palabra en Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos, cuídense de los falsos profetas. ¿Se acuerdan antes, dones, verdad? De los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De ovejas, pero ¿por dónde? Por dentro, el fruto. Pero por dentro son lobos rapaces. No todo lo que brilla es oro. Por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, aquí es interesante porque es la única parte donde usa la palabra en plural, fruto, siempre es fruto, pero aquí sí usa en plural. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, hermanos, todo buen árbol da buenos frutos. Pero, esos peros de la palabra, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, hermanos, oigan, diga conmigo, no puede. Es que eso lo dice la palabra, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo tampoco puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y están hablando de falsos ¿qué? Profetas. Y está hablando, vea que porque profetiza. No, porque es un lobo vestido de piel de oveja. Hermanos, ¿cómo puede darse alguien cuenta si realmente, o cuál es el fruto de alguien? Esto que les voy a decir, hermanos, es un poco extraño. Por eso lo que vamos a ver la otra semana, que vamos a ver la segunda parte. La forma de ver el fruto en alguien de verdad, hermanos, es preguntándole a los compañeros de trabajo, es preguntándole a la esposa, al esposo o a los hijos, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo es? Es preguntarle a los vecinos más cercanos en su barrio, ¿cómo es esa persona? ¿Cuál es el concepto que tienen los demás? Porque debemos de reflejar a Cristo en nuestra vida. Sería como la pregunta que hizo Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que somos nosotros? Ustedes saben, hermanos, que hay personas que, entre comillas, Dios las usa mucho en una iglesia, pero en el barrio todo el mundo habla mal de esa persona y lo tienen como un mal hombre o una mala persona. Una persona sin vergüenza, una persona que hace cosas indebidas. Pero la gente a veces se maravilla por los dones. Pero ¿cuál es su fruto? Un hombre que llega y le sirve al Señor aquí en el altar y alaba a Dios y bendice a Dios en una iglesia, pero le grita a la esposa en la casa, le anda la patada, como decimos nosotros. Los hijos le tienen terror, no pueden hablar con él como padre. El fruto del Espíritu. El carácter de Cristo. Si alguien dice ser pastor, es accesible, se puede hablar con él. Es una persona confiable. No sé si me están entendiendo, iglesia. Porque la gran pregunta de lo que venimos hablando es, hasta donde hemos hablado, es ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es ese fruto en el cual hemos hablado que debemos de dar, que el creyente debe dar, que si no es cortado y que Dios va a podarlo para que dé más fruto? Bueno, la Biblia nos muestra cuál es ese fruto y habla de un fruto. Está en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23.
Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, dice la palabra: este es el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Y esto es lo que debemos de producir como cristianos. La otra semana, hermanos, vamos a hablar de cada uno de ellos. Porque, hermanos, este que es el fruto y que trae muchas cosas es como una naranja o una mandarina. Usted ve y es una naranja, una mandarina, pero que tiene muchos gajos. Pero es uno. Es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vea lo que dice la palabra en San Juan 15:16. San Juan 15, verso 16, hermanos, porque debemos de dar fruto. En San Juan 15:16 dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo los he puesto, yo los he llamado y los he puesto para que vayan y den fruto. El cristiano debe de dar fruto. Hermanos, si es interesante, algunos que dicen ser muy usados por Dios, a veces son arrogantes, prepotentes o orgullosos. ¿A dónde está el fruto de su espíritu? Y con eso, hermanos, termino. Mateo capítulo 13, verso 23. Jesús da una parábola, y la parábola es de un hombre que va a sembrar semilla en un campo, pero cae en diferentes tipos de tierra. Los discípulos no entienden aquella parábola y Jesús empieza a explicarles la parábola a ellos de cómo es el tirar la semilla y los diferentes tipos de tierra que es el corazón del hombre, y cómo la semilla es la palabra que es predicada. Hermanos, pero vea lo que dice en el verso 23 del capítulo 13, explicando él esta parábola. Él les dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, o sea que la semilla cayó en buena tierra, la palabra, este es el que oye y entiende la palabra, hermanos, oigan esto, y da fruto, y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Debe dar fruto. Si la palabra cae en buena tierra, hermanos, dice el Señor, esa palabra tiene que hacer que dé fruto en el creyente. Al 100, al 70 o al 30 por uno, hermanos, igual que un árbol, a veces va a dar muchas naranjas, a veces menos, pero da, tiene que dar. El problema es cuando no da, hay que cortarlo. Ahora, este versículo lo han tomado para manipularlo y hablar de plata. Venga y dé dinero y Dios te dará al 100 por uno, al 30 por uno, al 70 por uno. Eso no es lo que dice el versículo. Está hablando del fruto del Espíritu en el creyente. Debemos de dar fruto. Todo creyente debe producir el fruto del Espíritu Santo. Pero recuerda,
Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Debemos de dar fruto. Si hay algo por lo cual deberíamos de estar orando y clamando a nuestro Dios es: Señor, ayúdanos a dar fruto, tu fruto. Porque recuerden, hermanos, no podemos dar fruto por nosotros mismos. Solo podemos dar fruto por medio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, iglesia. Oramos, Señor. Te damos gracias una vez más por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Padre, gracias porque hoy nos has mostrado una gran verdad en relación al fruto del Espíritu. Señor, como tu palabra nos muestra de que necesitamos permanecer en la vid que es Cristo para poder dar fruto. Señor, nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. No podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, Señor. Si no es por el fruto de tu Espíritu, si no es porque tú haces la obra en nosotros. Ayúdanos, Señor. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a dar ese fruto. Queremos dar ese fruto, Señor. Queremos, Señor, que ese fruto lleve gloria y honra a tu nombre, mi Señor. Porque eso dice tu palabra, que el que da fruto, Señor, lleva gloria y honra al Padre. Que podamos ser, Señor, ese fruto, Señor, agradable delante de ti, Señor. Un fruto en el cual tú te agrades de nosotros, en lo que hacemos, en quienes somos, Señor. Señor, y que los demás puedan ver en nosotros ese fruto de tu Espíritu, Señor. Que puedan ver en nosotros nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos. Que puedan ver ese cambio, Señor, eso que tú estás produciendo en nosotros. Y si no es así, Señor, hoy clamamos para que tengas misericordia, Señor, y nos ayudes a cambiar. Porque necesitamos ser cambiados, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?